Esta película me encanta, me encanta, me encanta. Es de mis favoritas top. Se me apachurra el corazón cada que la veo. Tiene escenas en las que me saca las lágrimas, otras en las que se me retuerce el estómago del coraje y otras en las que de plano suelto la carcajada. En el desarrollo de la trama tiene una combinación genial entre varios de los temas que más me gustan en la vida. Tiene historia, ya que está basada en hechos reales. La música juega un papel súper importante dentro de la trama y la forma en la que abordan el tema de la vida espiritual a través de la fe, la fraternidad, la solidaridad y la religiosidad es muy interesante. Y un plus muy personal por el que disfruto muchísimo esta película es que tiene una relación muy estrecha con la historia de la comunidad de TC que tanto ha marcado mi vida. TC es una comunidad ecuménica que surgió al sur de Francia a finales de la Segunda Guerra Mundial. Su fundador, el hermano Roger de TC, se inspiró en una reflexión que hizo su abuela después de sufrir el terror de la Primera Guerra Mundial. Ella, siendo protestante, reflexionaba sobre la idea de que si tan solo los soldados cristianos, independientemente de a qué denominación pertenecían, se vieran realmente como lo que son, hermanos, muchísimas muertes se habrían evitado en esa guerra. Con esto en mente, ella buscó hacer lo que estuviera a su alcance para fomentar esa unidad entre cristianos y evitar otra guerra igual. Entonces comenzó a ir a misa católica en su pueblo como un gesto de fraternidad. Esa experiencia inspiró al hermano Roger para fundar la comunidad de TC, en la que hermanos de distintas denominaciones cristianas viven juntos. Y bueno, podría hablar de TC por horas, pero no es mi tema ahorita. Lo traigo a esta reflexión porque yo vi esta película cuando tenía unos 16 o 17 años y a los 26 me fui de voluntario a TC algunos meses. Ahí conocí la historia de la abuela del hermano Roger y recordé todo lo que vivieron los soldados de la película. Sentí que de alguna forma pude ver aquello que esta señora deseó tanto en su corazón y saber que realmente se dieron casos en los que los soldados de distintos ejércitos fraternizaron durante la guerra, me confirma la idea de que Dios no pone anhelos en nuestro corazón que sean imposibles de lograr. Como siempre, la clave está en que estemos dispuestos a que Dios haga lo suyo a través de nosotros. Soy Manu Casten y te doy la bienvenida a Reflexines, un podcast de la Sociedad Misionera de San Columbano en donde encontrarás algunas reflexiones sobre tus películas favoritas y spoilers, muchos spoilers. La premisa de la película es la siguiente: la Primera Guerra Mundial se encuentra en pleno desarrollo. En un campo francés, los soldados de Alemania, Escocia y Francia se enfrentan de trinchera a trinchera en medio de un violento invierno. Los encargados de cada uno de los bandos se reúnen y deciden hacer una tregua que les permita a todos pasar la noche de Navidad tranquilos. Esto será una experiencia que marcará sus vidas, pero que también les traerá duras consecuencias a todos los involucrados ante sus respectivos superiores militares. Vamos con mis 3 momentos de la película. Momento número 1, un sacerdote en las trincheras. No puedo ni imaginar lo que se debe de sentir que algún familiar sea llamado a participar en una guerra, pero me conmovió muchísimo que en esta parte de la historia un sacerdote se tome tan en serio su paternidad espiritual que sin dudarlo se alistó en el ejército para acompañar a 2 de sus feligreses que se iban a la guerra. Me pareció que el papel del padre Palmer en todo momento representaba un personaje fuera de lo común. Se salía de cualquier lógica dentro de su batallón y era signo de esperanza en la medida que se lo permitían las circunstancias. Por ejemplo, después de una batalla quedan algunos soldados heridos en tierra de nadie, en medio de las trincheras, y uno de ellos, tirado sin poder moverse, llama al padre para que lo ayude llevándolo de regreso a la trinchera. El sacerdote, siendo el enfermero del batallón y conmovido por los gritos de dolor del chico, sale de la trinchera intentando pasar desapercibido para alcanzar a ayudar al soldado herido. Otro soldado, según entendí algún superior, le comienza a gritar al padre que se regrese, ya que salir de esa forma es prácticamente un suicidio. Cuando el padre por fin llega donde estaba el soldado herido, su superior lo alcanza, pero los soldados alemanes comienzan a dispararles y deben de regresar rápidamente a la trinchera mientras se ven obligados a dejar atrás al chico herido. Me gustó que incluyeran un gesto así porque me hace pensar en la sensatez que se debe de tener en una situación crítica. El padre podía aferrarse a ayudar a este chico,
chico, pero eso casi aseguraba que ambos terminaran muertos. Además, también nos da a entender la hostilidad que los rodeaba. Ni siquiera para atender a un herido cesaba el fuego enemigo. Al día siguiente llega un capitán que, ajeno al día a día de la trinchera, regaña al sacerdote por poner en riesgo la vida de él y de su superior, diciéndole que ya no está en su parroquia como para hacer lo que quiera. El sacerdote asume el regaño de buena manera, se mantiene sereno, respetando la jerarquía. Eso sí, aprovecha la situación para hacer reír un poco al batallón, que estaba atento a todo lo que sucedía. El capitán le pide al sacerdote que lo conduzca fuera de la trinchera mientras continúa regañándolo, y el sacerdote deliberadamente lo lleva por las letrinas, argumentando que es una ruta más rápida. En lo que se encaminan, intercambia una señal con un soldado, dando a entender que están tramando algo. El sacerdote no deja de hablar mientras caminan. De forma irónica, se la pasa dándole la razón al capitán y aceptando la culpa de su mal comportamiento. Justo cuando van pasando por las letrinas, se escucha un disparo al aire. Había sido el soldado con el que se comunicó el padre unos pasos atrás. Por el susto del disparo, el capitán se tiró al piso de las letrinas y bueno, podrás imaginar lo sucio que quedó. El padre continuó hablando y diciendo cosas como: no, capitán, qué mal lugar para ponerse pecho tierra, o es una terrible desgracia esto que le acaba de ocurrir. Y mientras escuchan las constantes quejas del capitán, el resto del batallón suelta una enorme carcajada. En medio de una historia tan dramática, es un alivio ver una escena que cause tanta risa. Y elegí este momento porque creo que refleja muy bien lo que la iglesia debe representar para la humanidad. En tiempos de dificultades, nosotros los creyentes, sacerdotes, religiosos o laicos, debemos ser signos de esperanza. Debemos ser esos que encuentran cómo pasarla bien aún en las peores circunstancias. Desde hace años he pensado que de no dedicarme a lo que hago, me encantaría ser clown en algún circo. Me encanta hacer reír a la gente, me genera una satisfacción indescriptible ver que las personas suelten una carcajada. Y creo que ese gusto por la risa también me hace conectar con esta escena. El padre, aún habiendo podido amargarse un poco por el regaño o ponerse a defender lo que hizo, simplemente asume la situación y la aprovecha para regalarle un rato de risas a sus compañeros en medio de tanta tragedia. Como siempre lo digo, veo complicado que muchos de nosotros nos lleguemos a encontrar en medio de una situación así, de una guerra. Sin embargo, no dudo que nos toque ser parte de momentos difíciles a lo largo de nuestra vida. Si podemos aprovechar nuestra fe para hacer esos conductos de paz en medio del caos, hagámoslo. Ojo, no se trata de ser el que cuenta chistes imprudentes en medio de un funeral o de estarse burlando de la gente. Hablo de ser el que sabe dar lo que se necesita en el momento que se necesita. Pueden ser palabras de aliento, puede ser provocar una sonrisa, dar un abrazo o incluso un simple rato de silencio mientras se acompaña a alguien. Y sin duda, creo que poder sacar una sonrisa en medio de todo un rato de tristezas es una de las mejores habilidades que podemos cultivar en nuestra vida. Momento 2 de la película, la tregua. Al inicio de la película vemos una escena de una función de ópera que es interrumpida por el ejército alemán, que se presenta dando el aviso de la convocatoria oficial para reclutar soldados. En esa ópera se encontraban Anna y Nikolaus, los cantantes principales, que además eran pareja. Más adelante vemos a Nikolaus entre las trincheras en el frente de batalla, pero Anna tiene la determinación de reunirse nuevamente con él y logra que le den un permiso especial al cantante para ir juntos a dar un concierto en la noche de Navidad ante el príncipe del imperio. Después de cantar para los líderes del país, Nikolaus siente la necesidad de estar con sus compañeros de trinchera, así es que junto con Anna se escapan y se van al frente de batalla para también cantarles a ellos. Los tres ejércitos están entre el deseo de pasar una Navidad tranquila y la alerta de no ser atacados por bando enemigo. En medio de esta mezcla de emociones, los escoceses, en manos del padre Palmer, son los que dan el primer paso hacia a lo que todos deseaban. Buscando transportar a casa por un momento a sus compañeros, el padre comienza a tocar música navideña con su gaita. Cuando este se detiene por un momento, los alemanes toman su turno. Nikolaus se sube a una caja de municiones y comienza a cantarle a sus compañeros la misma canción que estaba tocando el sacerdote. En ese momento, el cantante se encuentra a la vista de un francotirador francés. Este se dispone a matarlo, pero contra toda lógica, el teniente francés lo detiene. Poco a poco, cada ejército va dando pasos hacia un encuentro inesperado entre los ejércitos. Cuando Nikolaus termina
termina de cantar, se da cuenta de que muchos soldados escoceses se habían salido de su trinchera para escucharlo mejor y le están aplaudiendo como si en lugar de estar en el campo de batalla se encontraran en un teatro de la ciudad. El padre, con mucha intuición, comienza a tocar a Deste Fidelis, esta famosa canción, y después de la primera parte se detiene para ver qué sucede. Nicolaus continúa cantando la siguiente parte de la canción y lleva las cosas un poco más allá. Toma uno de los cientos de arbolitos de Navidad que les mandaron a las trincheras alemanas y comienza a caminar hacia la trinchera escocesa como un gesto de paz. Después de este intercambio musical, se reúnen los tres tenientes para discutir una posible tregua para esa noche. El que parece resistirse más es el teniente francés, pero el teniente escocés le comparte las palabras necesarias para animarlo a darse un respiro, diciéndole: la guerra no se decidirá esta noche. No creo que nos critiquen por dejar las armas en Nochebuena. Diciéndole: la guerra no se decidirá esta noche. No creo que nos critiquen por dejar las armas en Nochebuena. Toda esta parte de la historia me pareció asombrosa. Como ya lo comentaba al inicio, me encanta pensar que este tipo de situaciones realmente sucedieron durante la guerra. En su libro Cartas del Diablo a su sobrino, C.S. Lewis narra el ficticio intercambio de correspondencia entre un demonio experimentado y su sobrino que va comenzando en las artes de la tentación. En una parte, el demonio mayor reprende a su sobrino por celebrar que la humanidad está en guerra. El argumento del viejo demonio es que en tiempos de guerra es mucho más fácil que surja el espíritu heroico en el hombre, ese espíritu que lo lleva a ser capaz de sacrificarse hasta la muerte por su prójimo. Según la reflexión de Lewis, la guerra para los demonios es un arma de doble filo que no suele resultarles del todo bien, a diferencia de lo que podríamos pensar. Claro, esto es parte de un libro de ficción que desarrolló un escritor, pero no suena del todo descabellado. En ningún momento defenderé los conflictos bélicos, pero no puedo negar que en medio de ellos pueden surgir grandes actos de nobleza en el corazón del hombre. Esta historia nos permite tener una idea de cómo pudieron ser esos actos en medio de una de las guerras más sangrientas de la historia. Con temor a sonar muy cursi, podríamos tomar esta historia como ejemplo para reflexionar sobre los conflictos que mantenemos en nuestra vida y encontrar la manera en la que podamos dar algunos pasos hacia una tregua. Por ejemplo, me ha tocado conocer familias en las que algunos integrantes no se hablan desde hace 10 o 15 años por alguna tontería que ya ni tiene sentido para ellos. Sé que un conflicto familiar no es lo mismo que una guerra mundial, pero sí puede ser igual o peor de dañino para el alma de los involucrados. También pudiera ser algún coraje con un amigo, con una pareja o contigo mismo. Si tú estás metido en algún conflicto así, ojalá esta película te ayude a reconsiderar tu situación y te animes a caminar hacia la trinchera contraria con un arbolito de Navidad, entre comillas, en tus manos para hacer una tregua. Recuerda que la guerra no se decidirá esa noche y ten por seguro que cualquier gesto de paz dejará grandes consecuencias en tu corazón y en el de las personas a tu alrededor. Y para el siguiente momento, alerta de spoilers. En la siguiente reflexión hablaré de algunos detalles sobre el final de la película, así es que si no la has visto y no quieres que te lo arruine, mejor no continúes aquí hasta que veas la película. Momento número 3, el hermano que sobrevivió. Recordemos que el padre Palmer decidió enlistarse en el ejército para acompañar a dos chicos de su parroquia que fueron llamados al frente de batalla. Estos chicos eran William y Jonathan, dos hermanos que estaban muy emocionados por defender a su país en la guerra. En la primera batalla de la película vemos cómo matan a William, el hermano mayor. Esto marca la pauta de cómo su hermano vivirá el resto de la guerra. Primero podemos ver que cuando Jonathan le escribe cartas a su mamá, no le dice la verdad. Le escribe en nombre de los dos y le cuenta anécdotas falsas en las que hace ver a su hermano como un héroe de guerra. También podemos ver cómo se va aislando, no convive con el resto del batallón en ningún momento. Durante la tregua, él se mantiene apartado. No le cabe en la cabeza fraternizar con quienes mataron a su hermano y se siente traicionado por sus compañeros. Solamente se queda todo ese rato junto al cuerpo congelado de su hermano. A la mañana siguiente, Jonathan se dispone a enterrar a William. El padre lo ve y sale de la trinchera ondeando un pañuelo blanco mientras trata de convencerlo para que regrese a la trinchera porque la tregua ya había pasado, solo había sido por una noche. Jonathan no le hace caso al sacerdote y solo se detiene y regresa a la trinchera cuando el teniente se lo ordena. Al ver esto, los tenientes vuelven a reunirse y proponen otro día de tregua para poder enterrar a sus
sus muertos. Los ejércitos intercambian los cuerpos sin vida que encuentran en sus respectivas trincheras para que cada uno de los ejércitos les puedan dar una sepultura correcta a sus soldados caídos. Mientras se vive un ambiente de solidaridad y fraternidad, Jonathan se rehúsa a aceptar ayuda y se empeña en enterrar él solo a su hermano. La tregua se extendió un poco más y la noticia se corrió rápido entre los altos mandos de los tres ejércitos gracias a las cartas que los mismos soldados enviaron a sus familias platicándoles lo que habían vivido. A los pocos días, los capitanes de cada ejército ya estaban en las trincheras tomando el asunto en sus manos. El capitán escocés, el mismo al que el sacerdote le hizo la broma de asustarlo en las letrinas, estaba en pleno regaño al teniente y al resto de soldados cuando un soldado alemán comenzó a cruzar el campo de batalla. El capitán les ordenó a los soldados que le dispararan, pero estos, viendo que el soldado solo iba caminando sin ser una amenaza para nadie, y después de haber convivido con ellos por algunos días, ya nadie se atrevió a atacarlo. El capitán insistió repetidas veces que alguien le disparara, pero ningún soldado reaccionaba. De repente se escuchó un disparo y el soldado cae herido. El que disparó había sido Jonathan, que nunca se permitió sentir empatía por los alemanes. Lamentablemente, segundos después podemos ver que el soldado herido no era un alemán, sino que era un soldado francés. Lamentablemente, momentos después vemos que el soldado no era un alemán, sino un soldado francés que se había vestido con un abrigo alemán. Es una escena que te desgarra los ánimos. A mí me da coraje, me hace sentir frustración, me dan ganas de gritarle mil cosas a Jonathan. Todo lo que vemos que vive el joven escocés a partir de que su hermano muere, justo podemos relacionarlo con lo que hablaba sobre los conflictos familiares que duran años. Sí, la muerte de William fue una desgracia y era lógico que a Jonathan no le dieran ganas de fraternizar con los responsables de ella. Pero no solo evitó participar de la tregua, sino que tampoco dejó que su misma gente se acercara a él. Incluso cortó todo vínculo con quienes compartía su vida y de quienes dependía su vida. Dejó que el odio y el rencor lo consumieran. Esa escena en la que es el único que se atreve a disparar refleja cómo se había desconectado con cierta parte de su humanidad. No sentía empatía alguna por otro ser humano. E insisto con eso de los conflictos que podamos tener nosotros. Quizá la razón por la que nos peleamos con alguien hace años fue algo muy importante para nosotros. Pero no dejemos que eso nos lleve a ser consumidos por el rencor y el odio. Depende de nosotros si una discusión queda como una anécdota o se convierte en el verdugo de nuestros lazos con quienes nos rodean. Jonathan no era el único que había perdido a algún ser querido a manos de los enemigos. El resto de soldados escoceses, los franceses y los alemanes también habían sufrido pérdidas importantes para ellos. La diferencia es que sus anhelos por estar en paz fueron más grandes que sus deseos de venganza. No se trata de decir eso que me hicieron ya no me duele, ya no me importa, quizá nunca deje de doler o de importar, pero se trata de detenernos y pensar ¿qué es más importante? ¿Seguir cargando con ese dolor y el orgullo de haber salido lastimado? ¿O recuperar la relación con alguien a quien queremos y que realmente nos importa? Aun cuando nos arriesguemos a que las cosas no salgan de la mejor manera, incluso si no podemos llegar a una tregua, es mejor soltar el rencor y no dejar que nos consuma. Mantengámonos lo más humanos posibles y así el día que alguien nos quiera orillar a herir a otra persona, seremos capaces de evitar hacerlo. Ya como conclusiones, esta película tiene muchas escenas en las que me es imposible no emocionarme, pero no es de esa emoción del momento como de ¡ah, qué padre estuvo eso!, sino de una emoción trascendental. Me emociona ver de lo que es capaz de lograr el ser humano cuando se permite escuchar en lo profundo de su corazón. Yo me enfoqué mucho en el tema de los conflictos familiares, quizá por las fechas en que estoy escribiendo esto, pero estoy seguro de que es una película a la que le puedes sacar 1000 enseñanzas para muchos tipos de vivencias. Te recomiendo verla con tus compañeros de comunidad, con tus amigos o con tu familia y que al terminar de verla compartan sus respuestas a las siguientes preguntas. Primero, ¿tienes amigos que no son creyentes? Cuando te reúnes con ellos, ¿cómo te comportas? ¿Permites que tu fe sea luz en sus vidas o más bien apagas esa luz para quedar bien con ellos? Segundo, ¿se te viene a la cabeza algún conflicto o problema que tengas actualmente con alguien? ¿Alguna discusión o un pleito que no hayas resuelto? ¿Algún coraje que sientas por algo que te hayan hecho? ¿Qué tan difícil crees que sea perdonar esa sensación y hacerle saber a esa persona que ya no tienes ningún problema con ella? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y tercero, ¿recuerdas alguna situación en la que hiciste algo que te hizo sentir mal después de hacerlo? ¿Qué fue? ¿Por qué crees que te atreviste a hacerlo en ese momento?
cómo te hubiera gustado actuar en vez de hacer eso que hiciste. Y bueno, ya sabes, si no encuentras respuesta a alguna de estas preguntas, puedes escribirme con confianza y vemos cómo te puedo ayudar a resolverlo. Mi Instagram es @castenmanu, yo soy Manu Casten y nos encontramos pronto. Que Dios te bendiga. Recuerda visitar nuestro sitio web columbanos.org, en donde encontrarás historias y testimonios inspiradores de la misión que hacemos por todo el mundo. Y si quieres apoyar de alguna forma a la misión, no dudes en escribirnos para decirte cómo puedes ayudarnos.